Me gustaría ahora en este momento que me acompañen a Santiago, capítulo 4, este texto de las Escrituras que nos habla mucho a nosotros con respecto al inicio de un nuevo año, lo que regularmente hacen las personas cuando miran hacia el futuro y dicen qué quiero hacer, qué debo hacer, qué me gustaría alcanzar, qué me gustaría lograr. Y lo cierto es que este es un texto que nos confronta y más ahora, luego de la experiencia que vivimos el año pasado, donde la mayoría de los planes fueron frustrados, donde cada quien pensaba que en el mes tal iba a ser tal o cual cosa y de repente nada de eso se pudo hacer. Y por eso es muy importante retomar este pasaje de las Escrituras de Santiago capítulo 4, 13 al 17, donde usted y yo vamos a ver la insensatez que muchas veces cometen las personas en esta tierra cuando hacen todo contando con sus propias fuerzas, con su propia sagacidad, con sus propios recursos y no tomando en cuenta lo más importante en esta vida. Por eso quiero leer y luego orar al Señor para que nos guíe y nos permita comprender su palabra. Santiago capítulo 4, 13 al 17, leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, porque por tu misericordia hoy estamos en pie. Por tu misericordia hemos pasado de uno de los años más difíciles y hoy estamos acá, Señor, porque entendemos que nos has permitido llegar con un propósito. Ayúdanos, Señor, cada día a glorificar y exaltar tu nombre. Ayúdanos a hablarle a otros de Cristo. Ayúdanos, Padre, a mostrarle ahora con esta experiencia al mundo que nuestra vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero qué bueno saber para nosotros aún más allá de la muerte, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y repetimos constantemente estas palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, permite que nuestras mentes, nuestros corazones puedan estar dispuestos a obedecer tu palabra, dispuestos a entender de que esta vida, Señor, es corta, es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se mantiene firme en la roca, Señor, permanece en esta tierra, haciendo tu voluntad hasta que venga, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, lo que seguirás haciendo según tu voluntad por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, que queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, rogamos, Padre Santo, que tú nos guíes y nos permitas tener un corazón receptivo a tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo regular, para hablar de planes,
Sin duda alguna, este es un pasaje clásico, este es un pasaje que en reiteradas ocasiones usamos, sobre todo cuando vamos a iniciar una nueva etapa, un nuevo año, cuando vamos a iniciar un nuevo tiempo donde las personas dicen, ya yo dejé atrás muchas cosas, por este año quiero empezar y quiero alcanzar, quiero lograr, quiero hacer y quiero y quiero. Es algo natural, es algo normal en los seres humanos. Y es interesante que aquí vamos a ver una enseñanza que Santiago quiere presentarle aquí a sus lectores principales y que obviamente a nosotros nos habla en el día de hoy. Una de las particularidades de este libro, esta carta, es la forma práctica en que Santiago les habla a ellos, poniendo ejemplos en la naturaleza, en la vida cotidiana, en el quehacer, para que ellos logren o lograran entender más bien la enseñanza que él quería comunicar en este momento. Ustedes ven a un Santiago que desde el mismo capítulo 1, para referirse al hombre de doble ánimo, que es inconstante en sus caminos, él presenta, dice la Biblia allí, que esa fe de aquel que pide dudando es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Él también habla de la lengua. Usted y yo ya sabemos el ejemplo que pone cómo se enciende un bosque con una pequeña llama, haciendo referencia al efecto, al impacto que puede tener la lengua en una persona. Él habla también de la palabra como un espejo. Para hablar de la acepción de personas, presenta el caso de viene una persona con necesidades y a este le dice siéntate aquí, al otro allí. O sea, Santiago, si algo tenía, era precisamente esto, que presentaba la enseñanza de una manera práctica. Y aun cuando se estaba refiriendo a la fe sin obra, que es muerta, trajo ejemplos que ellos podían entender y recordar muy bien. Por eso mencionó a Abraham, mencionó a Rahab, porque él estaba interesado que ellos entendieran el mensaje. Y por eso cuando llegamos al capítulo 4, luego de hacer fuerte énfasis en el juzgar a los demás, la infidelidad y muchas cosas más, él ahora dice, vamos ahora. O sea, ahora me dirijo a este grupo, a un grupo de personas que tienen un orgullo tan grande que son capaces de preparar un plan completo y perfecto. Y yo quiero hablarle a estas personas. Por eso él dice, vamos ahora los que decís. Lo que nosotros vemos aquí, como en otras partes de este libro, es un diálogo imaginario, donde él está haciendo, presentando una escena de personas que están compartiendo, que están hablando, que se están diciendo cosas. Y él trae este ejemplo para dar la enseñanza aquí. Por eso él dice, vamos ahora los que decís. ¿Qué decían ellos? ¿De qué hablaban? ¿Qué comentaban? Bueno, aquí no nos dice el texto con toda anchura todo lo que se estaba hablando mientras se estaba planificando. Pero sí se resume de una manera clara y precisa que estaban ideando un plan para hacer negocio, como era algo normal para un judío que tenía que salir, vamos a decir, a cuáles ciudades importantes de aquel entonces, como también hacemos hoy también en nuestro tiempo, donde las personas planifican viajar, donde las personas planifican estar cierto tiempo en lugares para conseguir un bien necesario. Y Santiago entonces presenta aquí el plan de un grupo de comerciantes judíos donde se establecen varias cosas, varias preguntas que también nos hacemos para idear un plan. ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde ir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Y con quién hacerlo? Ahí se responde en ese solo versículo, se responden estas 6 preguntas.
¿Cuándo hacerlo? Hoy y mañana. O sea, esto es para allá. Tenemos que idear esto de inmediato. ¿Dónde ir? Dice ahí, a tal ciudad. Usted le puede poner allí Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, cualquier lugar que usted entienda. ¿Cuánto tiempo? Un año. A largo plazo. ¿Qué van a hacer? Dice allí claramente, traficaremos. Y para una persona que tenga problema con esa palabra de traficar, pudiera pensar otra cosa. Pero realmente aquí se está hablando de hacer negocios. Eso es lo que significa en este sentido aquí. Y dice más, ganaremos. ¿Para qué? El para qué está allí. Ganaremos. Ganar mucho dinero, ser alguien, lo que ustedes pudieran añadirle, etcétera, etcétera. Pero aquí se está dando por sentado ya de inmediato. Ganaremos. Obviamente, cuando se está ideando un plan y ahora que hemos aprendido muchas cosas en nuestros tiempos, sabemos que hay ventajas y desventajas, pero hay personas que solamente piensan en las ventajas y cuando están ya a mitad de camino, que las cosas no se dan como quieren, entonces dice, oye, pero no sabía que habían más desventajas que ventajas en este plan que habíamos hecho. Y ahí vienen los problemas. Y ahora, ¿cuál es el problema aquí? Hasta ahora no hay nada malo en hacer este plan, porque era algo normal para ellos hacerlo cada cierto tiempo, ir a un lugar, hacer negocios, adquirir ciertas ganancias. El problema siempre va a ser con quién lo van a hacer, con quién van a llegar, con quién van a lograr esto. Busque ahí mismo en su Biblia con quién lo iban a hacer. Porque hay palabras allí que resuenan a nuestro oído, donde dice, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. ¿Con quién? Con todo menos con Dios. Ellos podían pensar lo que quisieran, pero dentro de lo que estamos viendo en el texto es que habían sacado a Dios de sus planes. Y aunque parezca algo extraño, diríamos, para un buen cristiano, hoy día pudiéramos decir que aún aquellos que se llaman ser buenos cristianos, en algún momento de su vida, sacan a Dios de sus planes. Sobre todo cuando una persona quiere que el plan se dé como ellos quieren. Muchas veces queremos depender de Dios en momentos específicos. Pero hay momentos donde yo estoy tan interesado que se dé ese plan que mejor pongo a Dios más adelante por si acaso. Pero mientras tanto, sigamos hacia adelante. Hacer planes, hermanos, es normal, es natural. Recuerdo una vez, finalizando un año, donde se le hacían entrevistas a jóvenes sobre qué querían hacer para el próximo año. Y muchos decían, no, yo quiero alcanzar esto, yo quiero tener esto, yo quiero trabajar, yo quiero casarme, yo quiero hacer esto y muchísimas cosas. Y hubo uno más espiritual que todos, dijo, yo no tengo planes, no, yo vivo en dependencia de Dios. Y esa fue la respuesta que pareció muy espiritual. Yo no tengo planes, yo no necesito tener un plan. Yo vivo mi vida dependiendo, donde Dios me guía, así me voy. Déjeme decirle que Dios mismo hace planes. Porque la venida de Cristo fue el plan eterno de Dios, el plan de redención. O sea, Dios es un Dios de propósito, de planes. Dios no hace la cosa porque la hizo y punto. Dios es un Dios de orden. Y muchas veces pensamos que vivimos una vida ordenada
Y es todo lo contrario. El cristiano tiene que aprender, si no lo ha hecho, a vivir una vida ordenada, a hacer planes, ¿por qué no? Organizarse. ¿Qué hice en el año pasado? ¿Qué debo de mejorar este año? Hago una lista, eso está bien. Si usted tiene la oportunidad, compre una agenda, busque la forma de enfocarse, porque ¿sabes qué? Muchas veces no le damos a Dios una adoración más excelente, más eficaz, porque vivimos siempre desordenados. Y todo lo que hacemos es como este grupo de personas. Planificamos, ideamos siempre y cuando Dios no esté ahí. Y ahí está el problema. Hermanos, necesitamos creyentes que vivan una vida ordenada, pero una vida ordenada con Dios en primer lugar. Si Dios no está en el primer lugar, ni de juego se ponga a planificar. Porque si hay algo que el enemigo ha logrado en la mente de muchas personas, ¿sabes qué? Que cuando en ocasiones específicas no tomamos a Dios en cuenta y aparentemente nos va bien, decimos, pero hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, porque yo no sé qué pasa. Cuando más le oro a Dios y cuando más me enfoco y cuando más hago, entonces la cosa me sale mal. Pero cuando vivo una vida así, digo mi mentirita de vez en cuando y hago, mire, y me sale bien. Esa es una forma que tiene el enemigo para engañar a las personas. Porque aunque aparentemente le va bien, Dios conoce y Dios sabe cuándo va a llegar ese día de aflicción por cuanto te olvidaste de tu Dios. Y luego entonces queremos volver a Dios en oración y ahí viene, como siempre he dicho, ahora voy a ayunar. Ahora que voy a ayunar. Hermanos, el primer plan que usted debe de hacer para empezar un año es cómo, cuándo, dónde y para qué, como usted quiera añadirle allí, agradar y exaltar a Dios más en este año. Si hay algo que usted debe de planificar es cómo darle la gloria a Dios de una manera eficaz y genuina. Porque planificamos en sentido material todo el tiempo. Este año quiero alcanzar tantas personas en este aspecto, quiero ganar más dinero, quiero hacer esto, quiero lograrlo, quiero llegar allí, quiero viajar, quiero hacer esto. Lo primero que usted tiene que planificar es cómo agradar mejor a Dios este año. En su matrimonio, en su familia, en su trabajo, que posiblemente su testimonio esté por el suelo, porque lo ven o la ven a usted como un cristiano heavy, como un cristiano que se ríe de los chistes de doble sentido, como un cristiano que dice, eso no es nada. El Señor sabe. Hermanos, es tiempo de planificar, es tiempo de planificar con Dios. Y ahí está el problema de estas personas. Idearon todo, prepararon todo sin Dios. Y miren aquí el versículo siguiente, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Sabe usted lo que será mañana? Siempre el conocer el futuro ha sido algo que el ser humano ha anhelado tener. Porque solamente con pensar, si usted supiera qué va a pasar en 2 meses, ya desde ahora estuviera haciendo cosas que quizás si no lo hubiese sabido o si lo hubiese sabido no las, al revés. Bueno, Dios puso límites al ser humano con muchísimas razones. Por alguna razón específica, usted y yo no sabemos todo, para que dependamos de aquel que lo sabe todo, para que confiemos en aquel que lo sabe todo. Pero es una pena, hermano, que a veces sabemos tanto que al final nos damos cuenta que no sabemos nada y somos avergonzados y siempre tenemos una respuesta para todo. No, eso es así. Y a veces muchas experiencias nos hacen pensar como que todo va a ser cero, mata cero, cero. Y no es así. Las cosas salen como Dios quiera.
Y a veces los planes que se ven muy perfectos, si Dios quiere, los rompe y los vuelve nuevo, porque Él es el soberano. El problema es que hay muchos creyentes que se les hace difícil, después que tienen una idea tan bonita y tan perfecta, decir, lo voy a romper porque Dios quiere otra cosa para mi vida. Donde se refleja la verdadera dependencia de Dios está precisamente allí. Si Dios quiere, si Dios no quiere, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo hacia adelante o me detengo? Pero yo creo que es tiempo, hermanos, de reconocer que nosotros, como dice allí, no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento repentino salió el sol, se acabó la neblina. Y personas que piensan que van a durar 100 años, porque también hay un sentido de supervivencia. Yo no sé si usted le ha pasado, pero hay personas que cuando se imaginan un accidente o cruzando por un puente o por donde sea, se imaginan que el único que se va a salvar es él o es ella. La naturaleza del ser humano es así. Siempre creemos como que vamos a tener una idea tan perfecta que el otro no la va a tener y somos los únicos que vamos a sobrevivir. ¿Cuántas personas el año pasado pensaron que iban a llegar al 2021 y murieron por la pandemia? ¿Cuántas personas que tenían un plan quizás de mucho tiempo o que ya en este año la iban a lograr, la iban a alcanzar, murieron y no lo alcanzaron? Porque ciertamente nuestra vida es como la neblina. Si estuviéramos pensando en este detalle, aprendiéramos a depender más de Dios, aprendiéramos a confiar más en el Señor, porque nuestra vida está en sus manos. Y Él sabe en qué tiempo habremos de partir de esta tierra. Él sabe. Las estadísticas, cuando Dios quiere, la vuelve nada. Se hablaba de personas que de cierta edad que no le podía el COVID porque iban a morir. Y ya, ustedes han visto casos de personas con tantos años y están ahí. Y otros jovencitos que no tenían problema de nada, están del otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, Dios, cuando tiene un tiempo prefijado para cada quien, lo cumple, porque Dios sabe qué tiempo va a durar usted en esta tierra. En qué momento habrá de partir, Dios lo sabe. Pero trate de que cuando llegue ese momento haya vivido una vida para la gloria y alabanza de su nombre. Trate de que cuando llegue ese momento no sea como estos insensatos que se mantuvieron planificando y olvidándose de lo más importante que es Dios en su vida. Nuestra vida es como la neblina. Nuestra vida perece. Como dice el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y como siempre digo, hermanos, este salmo tiene mucho tiempo que se escribió. La vida se va cortando cada vez más. Y hermanos, aquí hay algo que debemos de resaltar. Porque Santiago no solamente está presentando el problema, sino también está dando la salida. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Inmediatamente Santiago está presentando que Dios no estaba en sus planes. Porque en lugar de aquellos se olvidaron de Dios y no pusieron a Dios en primer lugar y no encomendaron a Dios su plan. Porque eso es algo también que debemos de aprender. Recuerdo esa famosa frase que dice, planifica orar y luego ora por tus planes. Qué bueno sería si antes de planificar, decirle, Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame tu voluntad. Porque a veces invertimos las cosas. Tenemos el plan perfecto y luego decimos, Señor, mira, bendícelo
Oh, por favor, Señor, bendice este plan, bendícelo. Cuando debería ser al revés. Señor, guíame, muéstrame tu camino, muéstrame por dónde debo de andar y ayúdame a cumplir tu propósito. Ese debe ser nuestro sentir, nuestro pensar. Aunque hay muchas personas que usan esta frase piadosa, hasta los impíos, Dios mediante, si Dios quiere, para aparentar que de este modo se está poniendo a Dios en primer lugar. Obviamente esto no es un asunto que se limita a un simple decir, es reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Porque esto se manifiesta no en el dicho, sino en nuestras acciones constantes, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Siempre pongo este famoso ejemplo del apóstol Pablo, de Hechos 16, donde él estaba resuelto a pasar por ciertos lugares, y dice la Biblia que les fue prohibido a él y los que andaban con él, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice que el Espíritu no se lo permitió. El apóstol Pablo era un hombre decidido todo el tiempo, pero cuando Dios dijo no, es no. Cuando Dios dijo sí, es sí. Y eso aún los más espirituales también deben de aprenderlo, porque solamente reciben de Dios una cosa y la otra no. Tenemos que aprender a escuchar a Dios de las dos formas, si realmente dependemos de Él. Por eso ya en otros textos vemos a un Pablo decir, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Vemos a un Pablo decir, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo aprendió a poner a Dios en primer lugar en su vida. Pero a pesar de esto, muchos prefieren vanagloriarse, muchos prefieren jactarse. En vez de poner a Dios, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse del día de mañana sin saber qué pueda ocurrir es como la parábola que vamos a ver en este momento. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 12, 16, 21. Vamos a leer este pasaje. Lucas capítulo 12, 16, 21, para que usted vea cómo es la vida, cómo es el ser humano, vanagloriándose de cosas y miren lo que puede pasar. Lucas capítulo 12, 16, leo la palabra. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Cuántos años? Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremendo ejemplo, hermanos, que nos hace ver a nosotros lo que se acaba de expresar en Santiago. Nuestra vida es como la neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos bienes tienes guardados para ¿cuántos años? Muchos años. ¿Y cuándo se murió? ¿Cuándo partió? Esta noche, esa misma noche, vienen a pedir tu alma.
Por eso, hermanos, esto es un texto muy importante para creyentes y no creyentes. Este es un texto que nos hace reconsiderar nuevamente qué está pasando con nosotros frente a la realidad de que Dios tiene un tiempo determinado para cada uno de nosotros. En lugar de jactarnos, en lugar de llenarnos de orgullo, en lugar de planificar sin Dios, es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Es tiempo de darle a Dios el lugar que se merece. Es tiempo, hermanos, de levantarnos de esa apatía que está acabando con el testimonio de muchos creyentes. Esa apatía que no permite el progreso, el desarrollo, el crecimiento de muchos creyentes. Esa apatía con Dios, esa apatía con la palabra, esa apatía con la fe, con todo. Es tiempo, hermanos, de este año entrarnos en el carril de aquellos que quieren agradar a Dios de todo corazón. Y tenemos que empezar planificando con Dios. Y tenemos que empezar diciendo, esto haremos si Dios lo permite. Si Dios me dice hasta aquí es, pues me devuelvo. No sigo para después estar culpando a Dios porque las cosas no me salieron bien, porque las cosas no son como yo pensaba. No, empecemos bien planificando con Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Texto muy conocido cuando hablamos de pecados por omisión. Si usted sabe que Dios debe ocupar el primer lugar en su vida y persiste en hacer planes sin Él, ¿qué está pasando? Dios no puede ocupar dos lugares. Dios no puede ocupar un segundo plano. Dios bendice su plan, no mi propio plan. Procuremos entonces que nuestros planes estén dentro de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no os gloriéis del día de mañana. El único que sabe de antemano todo cuanto habrá de suceder con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra nación, con nuestro mundo, es Dios. De manera que es tiempo de someternos a Dios, depender de Dios y que Dios sea glorificado y que Dios sea magnificado en todos nuestros pensamientos, hoy, mañana y siempre. Les